Hoy día es el día y esta noche será la noche en la cual el mundo celebra la fiesta que se llama Navidad. Para muchos de nosotros aquí, el día 24 de diciembre es un día muy especial. Y esta noche se llama Nochebuena. Es una noche especial donde la familia y amistades se juntan para un tiempo especial. Y muchos de nosotros hemos estado preparándonos para esta fiesta, esta noche, de diferentes maneras. Algunos han estado leyendo porciones de las Escrituras que nos enseñan acerca de la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 y 2, Mateo capítulo 1. Muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones y enseñanzas aquí en la iglesia acerca de la primera venida de Cristo y acerca de las diferentes actitudes que la gente puede tener hacia el nacimiento de Cristo. Eso el pastor predicó la semana pasada. Y sin duda muchos de nosotros hemos estado escuchando himnos y canciones navideñas. Es difícil evitarlos, amén. En todo lugar se escucha. Y muchos de nosotros también hemos estado preparando comidas especiales para esta noche y para el día de mañana. Y anticipamos pasar tiempo con familiares y también con amistades. Y creo que muchos de nosotros ya sabemos que esta fiesta no se trata de regalos, aunque nos gustan los regalos. Amén. Amén. No se trata de regalos, tampoco de comida, aunque nos gusta la comida, fiestas o luces navideñas, canciones navideñas o alguna cosa semejante a esas. Creo que todos nosotros estamos conscientes de eso y hemos escuchado eso con anterioridad. Entonces, lo que yo quisiera al nosotros salir de este lugar hoy día, en la tarde, es que tengamos entonces un entendimiento claro y bíblico de cómo deberíamos celebrar esta fiesta, cómo deberíamos enfrentar esta fiesta. Y de manera especial, después de los servicios de hoy, quisiera que nosotros, al salir de este lugar en el día del Señor, tengamos el mensaje verdadero de Navidad grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por favor, busquen sus Biblias, Lucas capítulo 2, versículo 8, y póngase de pie, por favor, en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Lucas 2, del 8 al 20. Vamos a leerlo de manera antifonal. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes el segundo, y así vamos alternando. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y todos juntos, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En este pasaje que hemos aprendido anteriormente, que es la primera Navidad, aquí vemos un recuento, un registro, por decir, de la historia del día actual en que Cristo nació, en que fue encarnado, y los eventos también que sucedieron ese día. Y aquí en este pasaje vemos entonces un encuentro entre los ángeles y estos pobres pastores. Piénselo, hermanos, porque me gusta ponerme en el lugar, en el momento, llevar mi mente allá. Piense que estás en el campo. ¿Cuántos aquí son del campo? Fueron criados en campo. Ok, donde no hay postes de luz. Amén. Recuerdo cuando yo era niño en Portugal, la primera vez que fuimos para allá, tenía 8 años, fue en 1987. Ya pueden determinar mi edad entonces. Tenía 8 años y fuimos a Portugal y era en el pueblo y no había postes de luz. Y la noche era más oscura que la oscuridad. Y entonces piensa estos pastores en la oscuridad de la noche y no hay luces como en la ciudad de Nueva York, se puede ver luces de lejos. No hay nada, oscuro. Quizás tienen algún tipo de antorcha, no sé, para alumbrar un poco, o simplemente se dejan llevar por la luz de la luna. Y ahí están entonces sus ovejas y el silencio de la noche. Y ese silencio pesado, donde no hay ningún ruido. Y ellos están haciendo su labor de noche. Y de repente, ese resplandor. Y de repente, ese momento sobrenatural en que vieron ángeles del cielo, gloria del cielo. Pregunto, ¿no estarías espantado usted? Yo sí. Si aparece un ser humano inesperado en la oscuridad y nos espantamos, imagínese entonces algo sobrenatural como ángeles y luz en ese momento. Y por eso decía el ángel, el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Entonces la gloria estaba alrededor de ellos. Y tuvieron gran temor. Claro que sí. Tremendo temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Me imagino que los ángeles están acostumbrados que la gente se asusta cuando los ve. Dice, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas. El propósito de ese encuentro entre los ángeles, ese ángel, y después se ven las huestes celestiales y los pastores, era para que un mensaje fuera entregado. Os doy nuevas. ¿Qué quiere decir? Noticias. Tengo información que usted no sabe, que yo tengo y que necesita saber. Tenía un mensaje para entregar a estos pastores. Y este mensaje es el mensaje de la Navidad. Amén. El mensaje que los pastores recibieron y que el ángel tenía para entregar a los pastores es el mensaje de Navidad. El mensaje principal y único e importante de la Navidad. No les contó acerca de Papá Noel, se dice así, Papá Noel, Santa Claus. No les contó acerca del
del venado Rudolph con la nariz roja? ¿No les contó acerca del hombre de nieve, de Frosty? No les contó nada de eso, porque nada de eso importa. Amén. Nada de eso es relevante o real. El mensaje principal les entregó ese día. Hermanos, hermanas, vivimos en un mundo lleno de una variedad de mensajes acerca de la Navidad. Y quiero que nosotros al salir de este lugar tengamos en mente el único mensaje y el mensaje de lo que es la Navidad. Y tenerlo claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos entonces a mirar tres lecciones que nosotros podemos aprender de estos pastores frente al mensaje de la Navidad. Recuerda que en la sociedad judía bíblica, el pastor era uno de los, en la jerarquía social, o sea, jerarquía, ¿cómo se dice? Jerarquía, gracias. En la jerarquía social de la sociedad judía en la Biblia, los pastores estaban abajo. Era un trabajo indeseable, era un trabajo para gente sin estudios, por decir, era un trabajo para la gente sin posición social, era un trabajo sucio, indeseable en la sociedad. Y nosotros, vestidos bien en el año 2023, aquí en la ciudad de Yonkers, todos civilizados y organizados y todo, hermanos, tenemos mucho que aprender de estos pastores. Y vamos a aprender 3 lecciones por medio de estos pastores de cómo nosotros deberíamos enfrentar el mensaje de Navidad. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Pedimos su bendición sobre lo que hemos de estudiar y aprender. Señor, deme dominio sobre el idioma para poder comunicar con claridad, con precisión, Señor. Y también pido, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, esté obrando en medio nuestro, dando, Señor, a mis hermanos aquí entendimiento de su palabra y trayendo convicción, Señor, a cualquier persona aquí que no conoce a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera lección que podemos aprender por medio de estos pastores frente al mensaje de Navidad. Primero, mis hermanos, tenemos que entender el mensaje. Tenemos que entender el mensaje de la Navidad. Al llegar a este día, quizás hemos escuchado, quizás a través de amistades, familia, música popular, la televisión, las películas, mensajes mezcladas, mensajes confundidas, mensajes diferentes acerca de lo que es la Navidad. Algunos dicen que se trata de celebrar el nacimiento de Cristo. Creo que escuché en el van a alguien decir que algunos hablan de Nochebuena o la fiesta de Navidad como el baby shower de Jesucristo. No sé, alguien estaba diciendo eso en el van. Horrible la manera en que hemos llegado como sociedad, ¿cierto? Otros dicen que es un tiempo para familia, para amistades, para pasar tiempo juntos. Otros dicen que es un tiempo de gozo y de esperanza, pero no saben por qué el gozo y en quién tener esperanza. Pero simplemente que debemos tener esperanza, debemos tener gozo. Algunos simplemente dicen que es un tiempo para aumentar sus lucros en sus negocios. Las compañías de chocolate, las tiendas, las compañías de tarjetas y todo eso. Otros lo ven como un tiempo simplemente de pasar un buen tiempo de fiesta, pero sin mayor propósito, sin propósito más trascendental, más grande que nosotros. Años atrás, estoy hablando como hace 10 años atrás, mis hijos asistían a un colegio cristiano aquí en Yonkers. Y el principal de ese colegio puso en la pared un papel que decía la Navidad. Cuando pienso acerca de la Navidad, la primera cosa que viene a mi mente es, y los muchachos del colegio escribían, ¿qué era la primera cosa que venía a su mente frente a la Navidad? Y estos son
muchachos de familias cristianas. De 20 muchachos que escribieron algo en el papel, solamente uno puso Jesucristo. No es una crítica a los padres, simplemente es una observación que estamos rodeados de mucha confusión y muchos mensajes acerca de la Navidad. Amén. Y entonces, en Lucas 2, 10 al 11, entonces, vemos cuál es el mensaje, cuáles esas nuevas, esas noticias que estos ángeles estaban entregando a los pastores. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y esto es el mensaje. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, el mensaje es que os ha nacido, que ha sido encarnado, que ha venido a este mundo en la ciudad de David, en Belén, como dijo el pastor en Miqueas 5:2. Profetizado, un Salvador, el Salvador, que es Cristo. Y esa palabra Cristo tiene peso, tiene significado. No es su nombre como Christopher, no es su nombre, es un título con significado, con peso. Y esos judíos, pastores judíos, entendían el significado de la palabra Mesías, Cristo, el prometido que Dios iba a mandar para redimir el pueblo. Y no solamente era el enviado, el Mesías, sino también era el Señor. Cristo el Señor, significando que tiene toda autoridad sobre la creación y sobre la humanidad. Y entonces, las buenas noticias, el mensaje de la Navidad, el mensaje para nosotros, mis hermanos, aquí en el año 2023, es que ha nacido, es que nació hace 2000 años atrás, aproximadamente, el Cristo, el Mesías, el Salvador de nosotros, que es Señor de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y hermanos, es un mensaje de gozo. O sea, no hay que entender solamente intelectualmente lo que significa, pero hay que entenderlo emocionalmente, en la voluntad. Hermanos, es un mensaje de gozo. ¿Qué significa gozo? No es alegría. Alegría es momentáneo en las circunstancias. Es como el viento, viene y se va. Pero el gozo es como una roca, una montaña que permanece a pesar de las tormentas de la vida. Y hermanos, esto es algo de gozo. Navidad es gozo, no porque me quiero sentir mejor porque es invierno. Navidad es gozo porque nosotros somos pecadores con necesidad de redención y el Padre envió el Hijo para darnos redención, vida eterna, salvación. Y hermanos, eso es gozo. Y dice que es gozo para todo el pueblo. Mira el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas. Y no es solamente de gozo, es de ¿qué? De gran gozo. ¿Alguien recuerda la palabra gran en griego? ¿Cuál es la palabra? Es la palabra mega. Hablamos de eso años atrás. Mega gozo. O sea, no es un chin de gozo. No es un poquito de gozo. No es un gozo promedio.
es un gozo mega gozo, inmenso, incontable, innumerable. Es un gozo sublime. Pero Ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todos. Sin excepción. Hermanos, deberíamos estar llenos de paz, contentamiento, gozo, al entender la realidad de que nosotros somos beneficiarios de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Salvador, que es Cristo, el Señor. Esta noche, cuando nos reunamos con nuestras familias y con nuestras amistades y con hermanos y hermanas, debemos de regocijarnos porque hace 2000 años atrás, mi Salvador, su Salvador, nuestro Salvador, vino a la tierra, fue encarnado según el plan divino de Dios, profetizado por los profetas. Hermanos, leímos pasajes proféticos de Isaías. También en Génesis se encuentra, en Génesis 3:15, Miqueas, diferentes pasajes del Antiguo Testamento profetizando 700 años, 800 años, hasta 3,000 años antes del nacimiento de Cristo, que Cristo iba a venir. Y ha venido. Y debemos de regocijarnos, mis hermanos, porque Dios tomó la forma de carne y habitó entre nosotros. El Mesías prometido vino y el pan de vida fue dado a los hombres para traer vida eterna. Oh, mis hermanos y mis hermanas, esta noche debemos de tener gran gozo por el hecho que el Señor, el Padre, porque amó tanto al mundo, extendió su mano de paz hacia la humanidad en amor, para que la humanidad pudiera ser salvo de sus pecados y salvo de la condenación de sus pecados. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es un mensaje de gozo que ha venido un Salvador? Quizás algunos no entiendan. Muchos de nosotros entendemos porque tenemos años en la fe. Pero ¿por qué para nosotros debería ser algo de gran gozo el hecho que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? ¿Por qué es buenas noticias que hay un Salvador? Porque se necesita salvación. ¿Por qué se necesita salvación? Porque la humanidad necesitaba y sigue necesitando un Salvador. Busquen sus Biblias, Romanos 1:18. Es porque desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, la humanidad entró en muerte espiritual. Y las Escrituras enseñan que el hombre por naturaleza, el hombre natural, está en enemistad contra Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia enseña que la ira de Dios está en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra el pecado de los hombres, contra la rebeldía de los hombres. Y la verdad de las cosas es que los hombres y las mujeres, todo ser humano por naturaleza es pecaminoso. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestro pecado,
por nuestra rebeldía contra la voluntad de Dios, por nuestra desobediencia, por nuestra transgresión contra la voluntad de Dios, todos nosotros somos pecadores. Y dice Romanos 1:18 que acabamos de leer, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres. La verdad es que todo ser humano es pecador y todo ser humano es merecedor de esa ira de Dios, que será revelada en su plenitud en el futuro, donde todo ser humano será juzgado según sus obras. Busca Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, atesoramos los hombres, los seres humanos, atesoramos para nosotros mismos ira de Dios contra nosotros en ese día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Noticias para nosotros. No hay nadie que persevera en el bien hacer. Al contrario, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso es todo ser humano, merecedor de la ira de Dios. Busque Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto habla a los hermanos en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, y habla de ellos antes de conocer a Cristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Eso es el pasado. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, hermana, ¿cuántos aquí han conocido a Cristo como su Señor y Salvador? Levanta la mano. Amén. Nosotros antes éramos rebeldes, desobedientes, transgresores de la ley, y atesorábamos para nosotros mismos la ira de Dios que sería revelada en el día de la ira y del justo juicio de Dios. Nosotros estábamos condenados, merecedores de muerte eterna, merecedores de lo que la Biblia enseña, la segunda muerte. Busco Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice la palabra, porque la paga del pecado, lo que merecemos por nuestro pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Hay dos muertes que se hablan en la Biblia. La primera muerte, la muerte física del cuerpo, y segundo, una muerte espiritual. Busca Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Estoy repasando esto porque tenemos que entender el porqué del gozo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, aquí hay una lista de pecados. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un lugar real de castigo eterno, de fuego y de azufre. Y todos nosotros, seres humanos, por nuestro pecado, merecemos esa condenación. Usted dice, pero Pastor Jerry, esto supuestamente son noticias nuevas de gran gozo, pero me siento deprimido en este momento. El gozo tiene que estar arraigado y fundamentado sobre la base de la verdad. Y la verdad es que nosotros todos somos merecedores de condenación. ¿Quién aquí merece ir al infierno? Todos, según la palabra de Dios, merecemos ir al infierno, ser condenados por nuestro pecado. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias son que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Salvador que nos va a salvar de esa condenación. Cristo el Señor. Eso es el motivo, la razón por la cual la Navidad, el mensaje de Navidad es un mensaje de gran gozo. Porque sin el evento de la Navidad nos veamos feos para la foto. Amén. Condenados por la eternidad. Pero el Señor en su misericordia, en su beneplácito, sin obligación, por su gracia y su amor para con nosotros, amor incomprensible, decidió enviar a su Hijo unigénito a la tierra para que fuera encarnado. Entonces, experimentamos gozo con esto, con este mensaje de la Navidad. Es porque en la Navidad el Padre extendió su mano y buscó reconciliación, paz, armonía, redención y perdón para la humanidad a través de su Hijo. Busque Efesios 2:13 al 16. Efesios 2:13 al 16. Antes leímos el versículo 3 que hablaba de que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahora en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, debido a ese evento de la Navidad, de la encarnación, el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura y resurrección de Jesucristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios, alejados de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en su cuerpo, las enemistades.
Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Debemos tener gozo porque somos a través de su encarnación, de su nacimiento y la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nosotros somos reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios y ahora estamos reconciliados en Cristo. Y no solamente reconciliados, mis hermanos, somos hechos hijos de Dios. Busque Juan capítulo 1, versículo 12. Juan, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. Habla de la venida de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mensaje de la Navidad. No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Debemos de tener gozo porque la Navidad, la encarnación, es el primer paso de parte de Dios de reconciliar a nosotros para con Dios. Y es algo de gran gozo. Amén. De mega gozo. Un gozo con propósito. Hoy día en la noche, ¿sabe lo que deberíamos hacer en los lugares donde estamos? Compartir con los demás, con los unos a los otros, el día, el momento en que Cristo nació en la ciudad de nuestro corazón. Amén. Eso es gozo. Sí, me disfruto el pernil. Amén. Sí, disfruto el bacalao. Sí, disfruto los tamales. Disfruto todas esas cosas, pero no me traen gozo. ¿Por qué? Porque la acidez que me da después. Realmente es un momento, es una alegría muy momentánea para mí. Y el día siguiente me despierto arrepentido. Amén. Eso no trae gozo. Me gustan los regalitos. Amén. Mis hijos están desesperados porque tienen un regalo para mí en la casa que dicen que es el mejor regalo que hay en la casa. Disfruto eso. Amén. Pero no trae gozo. Un regalo no trae gozo. ¿Por qué? Simplemente miro los muchachos una semana después de Navidad. Todos los regalos están ahí botados. No trae gozo. Solo Cristo trae gozo. Y eso es el mensaje de la Navidad. Y de gran gozo. Entonces, salgamos de este lugar hoy día entendiendo bien el mensaje verdadero de Navidad. El Salvador vino al mundo. Y es noticias buenas para todo el pueblo. Que el Padre extendió la mano de reconciliación hacia la humanidad a través de su Hijo. Amén. Entonces, primero, entender el mensaje de la Navidad.
Segunda lección de estos pastores que nosotros podemos aprender es qué tipo de reacción deberíamos tener hacia ese mensaje. Hay que entender, pero también hay que reaccionar. Hay que tomar acción. Volvemos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ahora que entendemos intelectualmente y mentalmente el mensaje verdadero de la Navidad, la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra reacción a tal mensaje poderoso esta noche? Miremos estos pastores, versículo 15. Bueno, leamos del 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces le dio una señal muy específica. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, otros ángeles, que alababan a Dios y decían, entonces, ahora estaban escuchando un coro. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cristo vino a traer paz. Buena voluntad para con los hombres. Eso es buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Navidad no es donde los hombres de repente deciden comportarse bien los unos con los otros. Eso enseña el mundo. No. Cuando dice, y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es la paz que Dios trae a través de Cristo y la buena voluntad de Dios hacia los hombres en Cristo. Amén. Entonces, estos pastores han visto el ángel, escucharon el mensaje, vieron la gloria de Dios y las huestes celestiales cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La pregunta es entonces, cuando terminó esa escena, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, pienso, hermanos, volvió a la oscuridad. Ellos volvieron a la oscuridad y el silencio de la noche. Amén. Qué espanto. Vieron todo eso y terminó. Y otra vez, todo oscuro y todo silencioso. Ellos pudieron simplemente haber dicho, wow, ¿qué fue eso? Y después volvieron a su trabajo atendiendo a las ovejas. Amén. Y quizás muchos de nosotros haríamos eso. Wow, quizás comí muchos chicharrones anoche y ahora me están afectando. Culpando los chicharrones. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, volvemos a trabajar entonces. ¿No? No. ¿Qué dice? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuál fue su respuesta entonces, su reacción? Ellos fueron para estar con Cristo.
Dice, pasemos pues. Era una consecuencia natural. Era una conclusión natural para ellos. Hemos visto este fenómeno. Nos han dicho que la señal es que hay un niño acostado en un pesebre. Vayamos entonces ahora. Tenemos que estar allá. Tenemos que mirar lo que el ángel nos dijo. Y entonces ellos con denuedo abandonaron su trabajo, sus ovejas, y viajaron. Estaban en el campo, tenían que caminar entonces hasta el pueblo. No sabemos a qué distancia, no sabemos a cuánto tiempo, pero ellos caminaron una distancia, abandonaron a sus ovejas para poder ir y ver algo increíble, pero ellos creían. Ellos fueron con confianza, con denuedo y con confianza. Dice el versículo 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos estaban claros que habían creído en el mensaje. Amén. O sea, no era un evento como esporádico y sobrenatural y sin explicación. No, dijeron, esto es de Dios. Y si es de Dios, vamos para allá. Dejaron las ovejas, abandonaron su trabajo momentáneamente y fueron corriendo por la noche, por el campo para llegar al pueblo. Imagínense, hermanos, ellos no sabían dónde era el mesón. Amén. Podría ser en cualquier pesebre en una aldea. ¿Cuántos pesebres habría? Yo no sé, pero sin duda más que una. Y me imagino como unos locos andaban corriendo de casa a casa buscando y haciendo una pregunta extraña. En su casa hay un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Dio luz a alguien aquí en un pesebre hoy día? Eso era algo inusual para preguntar. Y a ellos no les importó. Fueron de casa en casa, supongo, estoy especulando, preguntando. Hermano Roque. No, eso fue los magos. Sí. Eso fue en Navidad, part 2, en la segunda Navidad. Pero ellos fueron de casa en casa, me imagino, de lugar en lugar, buscando. Y no les importó si ellos se veían como gente ridícula. Ellos estaban convencidos. Tenían denuedo y tenían confianza, convicción. Y fueron con urgencia. Dice, vinieron pues, versículo 16, vinieron pues apresuradamente. No querían perder tiempo. No querían perder la oportunidad de ver y experimentar lo que el ángel les había dicho. Fueron corriendo con urgencia y finalmente fueron y glorificaron y alabaron a Dios. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estaban glorificando y alabando a Dios, porque Dios es fiel, porque ellos vieron exactamente lo que Dios les había dicho y dieron gloria y alabaron el nombre de Dios. Esta noche, cuando nosotros estaremos donde estaremos, si estás rodeado de gente que no conoce de Cristo, hermanos, tengan denuedo y cuénteles
el mensaje verdadero de la Navidad hoy día. Si hay algún día en el año que hay que hacerlo, es hoy día. Amén. Tenga de nuevo. Habla con convicción. Pregunto, ¿Dios ha obrado en su vida? ¿Es Cristo real en su vida? Entonces, hable. Cuente el mensaje real de la Navidad. Estos pastores, y yo imagino que ellos corriendo de casa en casa, dijeron a la gente, mira, nosotros miramos, estamos ahí de noche haciendo nada, y de repente aparece un ángel del Señor, y la gente piensa que están locos o tomados. Y ellos contando lo que ellos vieron, no le importó. Hermanos, hable. Tenga urgencia, confianza, convicción y de nuevo esta noche para hablarle a la otra gente, a sus familiares, a sus parientes, a sus amistades, que Cristo nació en la ciudad de Belén hoy día. No literalmente, pero el mensaje verdadero que nos ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Y glorifique y alabe a Dios hoy día. ¿Qué vas a hacer esta noche? Espero que por lo menos va a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1 y 2. Leer la palabra del Señor. Enseñar la palabra del Señor. Adorar con himnos navideños. No con Jingle Bell y Santa Claus viene al pueblo ni nada de eso. Adorar al Señor con himnos navideños. Espero que esta mañana estaban prestando atención a la letra. Preciosa. La letra de los himnos navideños. Adore al Señor con esos himnos navideños. Comparten testimonios. Miren una película cristiana sobre la Navidad. Oran. Tener tiempo de oración como familia. Celebrando lo que es la encarnación. Medite esta noche. Piénsalo, mis hermanos. La segunda persona, el Hijo de la Trinidad, dejó su trono. Nació, fue encarnado. Nació en un sucio pesebre. Pobre, humilde. Para vivir, para nacer, vivir y ser maltratado y rechazado por los hombres, para morir por los mismos hombres que lo perseguían y para ofrecerle libremente vida eterna por la fe en Él. Hermanos, medite sobre la encarnación. El Dios infinito se limitó en carne finita. Dios eterno entró en el tiempo por nosotros. Algo incomprensible. Debemos de meditar, mis hermanos. Con urgencia, con denuedo, con confianza, glorificando y alabando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tercera lección. Entonces, primero, entender el mensaje verdadero de la Navidad. Segundo, reaccionar frente al mensaje verdadero de la Navidad. Y tercero, que está conectado con el segundo, hablar el mensaje verdadero de la Navidad. Hermanos, hermanas, estos pastores no eran teólogos, no eran gente estudiada, no eran gente con mucha preparación.
A lo mejor algo básico y sabían elementos básicos de su fe. Y a lo mejor no eran la gente más inteligente que había en la sociedad. Y definitivamente eran personas con quizás muy pocos estudios formales en la sociedad. Pero mis hermanos, no es necesario ser ni teólogo ni genio, se dice, genius. No es necesario ser un teólogo ni una persona sumamente brillante para saber y entender que este mensaje es algo que debería ser compartido con otros. La razón por la cual ellos sabían que tenían que compartirlo fue su confianza y su convicción en el mensaje y su entendimiento que esto era algo real, que no era algo ficticio. Nótese, mis hermanos, que los primeros seres humanos que recibieron estas noticias, estas nuevas de gran gozo, no eran la gente religiosa de la sociedad. No eran los sacerdotes. No fueron los que sirvan en el templo. No fueron las escribas que fueron informados sobre el nacimiento del Mesías prometido, sino los primeros que supieron del nacimiento del Salvador fueron estos pobres, humildes y en muchos sentidos rechazados pastores. Ellos fueron los primeros a saber del nacimiento del Mesías. Y el Señor sabía por qué lo hizo. Fue porque ellos eran humildes. Y ellos de una vez aceptaron el mensaje y reaccionaron al mensaje. Y ellos iban a compartir el mensaje de una vez. Volvemos a nuestro pasaje. Versículo 15. Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, ellos compartieron el mensaje de una vez. Me imagino que después ellos fueron a sus vecinos, a gente extraña en la calle, y compartieron con ellos lo que el ángel les había dicho y lo que ellos vieron y escucharon de las huestes celestiales. Y me imagino que María y José también compartieron sus propios testimonios con los pastores de cómo el ángel Gabriel le había aparecido, se había aparecido a María, le había dicho que que el niño fue engendrado por el Espíritu Santo. José quizás compartió el sueño que él tuvo, donde fue advertido que no debería entonces de dejar a María al lado. Me imagino que ellos compartieron con los pastores sus propios testimonios. Que el Mesías, ellos a lo mejor entonces después dijeron a la gente: el Cristo, el Mesías ha nacido. Quizás ellos dijeron: Él es el Salvador y viene a traer paz a la tierra. Quizás ellos contaron y dijeron: Él fue concebido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, ¿qué vas a hablar esta noche? ¿Qué vas a hablar esta noche? ¿Cuál es el mensaje que va a compartir esta noche con sus familiares, con sus amistades? ¿Qué mensaje va a compartir mañana con sus vecinos?
¿Cómo hablarás acerca de la Navidad cuando vuelvas al trabajo el día martes? ¿Qué vas a decir a tus colegas? Jóvenes, ¿qué vas a decir a tus colegas en la escuela? Cuando ellos te preguntan, ¿y cómo pasaste la Navidad? Le vas a decir, bueno, fui a la iglesia el 24 y aprendí lo que es el mensaje verdadero de la Navidad. Y es que Cristo, el Salvador, ha nacido. ¿Qué vamos a decir, mis hermanos? Porque estos pastores que no tenían nada, contaron todo. Y nosotros que tenemos todos, contamos nada. Amén. Y estos pastores que tienen muchísimo para enseñar a nosotros en el año 2023, ellos hablaron. Cuando la gente te pregunta cómo fue su Navidad, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿El pernil? ¿Los tamales? ¿El bacalao? ¿Los regalos? ¿El árbol que fue a Rockefeller? ¿Que fue aquí? ¿Que fue allá? Simplemente, mis hermanos, tenemos que ser como estos pastores, sencillos en nuestras vidas y sencillos en nuestras actitudes y mensajes acerca de la Navidad. Debemos de nuevo, con confianza y con urgencia, compartir el mensaje verdadero de la Navidad. Quizás usted dice, pero hermano Jerry, yo estoy cansado. Yo necesito un break. Esto es un break. Hermanos, nunca hay break de ser cristiano. Nunca tenemos vacaciones o feriado de ser cristiano. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, excepto en la Navidad. ¿Dice eso en el versículo? No. Eso es nuestra labor, nuestro deber. Mañana voy a estar con mis padres y con mis hermanos y sus familias. La mayoría de la gente que va a estar allí no son cristianos. Hay que hablar. Hay que decir el mensaje. Hay que compartir el mensaje. Dice en 2 Timoteo 4:2, te encarezco, Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay break de ser cristiano. Hay que aprovechar todo momento. Amén. Hay que hablar. Hay que compartir el mensaje. Y el mensaje que tenemos que entregar es: no temáis, porque tengo nuevas de gran gozo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros que somos cristianos aquí, nuestra primera Navidad real en nuestra vida. Pienso en mi pasado. Yo fui convertido, llegué a los pies de Cristo, recibí a Cristo cuando tenía 19, 20 años de edad, por ahí. Y por los primeros 18, 19 años de mi vida, la Navidad era algo disfrutada a cabalidad. Nuestra casa era peor que Macy's, con decoraciones. Era algo impresionante. Era una producción grandísima en nuestra casa. Luces, muñecos que movían, árboles y toda esa cosa. Y yo disfrutaba la Navidad. Pero no era la Navidad real. La primera Navidad real que yo tuve en mi vida fue cuando llegué a Cristo. Cuando el Señor me llamó a salvación. Cuando me di cuenta que yo era pecador, con necesidad de perdón,
que yo estaba en rumbo al infierno por mi pecado y que el Padre envió al Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue el primer día en que yo tuve una Navidad real. ¿Por qué? Porque Cristo nació en la ciudad de mi corazón. Y yo recibí nuevas de gran gozo. Cristo había nacido en la ciudad de mi corazón. Mi Salvador, que es mi Cristo y que es mi Señor. Y varios de nosotros hemos experimentado lo mismo. Amén. Pero quizás hay alguien aquí, o de nuestra iglesia, o visitando, que esas noticias, esas nuevas, son teóricas y no una realidad en su vida. Quiero que entienda en este día, usted necesita el Salvador que Dios ha provisto. Usted necesita el Cristo, el Salvador, el Señor. ¿Por qué? Por la razón que yo dije anteriormente. Todos nosotros somos pecadores, dignos de muerte y dignos de condenación. Decía en Apocalipsis, me cuesta decir la palabra, Apocalipsis 21:8, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántas mentiras tengo yo que decir para ser un mentiroso? Simplemente una. Pregunto, ¿cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida? Y dice que somos dignos entonces de una parte, de tener parte del fuego, del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos nosotros somos dignos de condenación. Pero como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese dar comenzó con la encarnación, con el nacimiento del Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, simplemente creyendo en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo nació, fue encarnado para ser mi Salvador, pero le digo hoy día, para ser su Salvador también. Para ser Salvador de todo aquel que cree en Él. Y solamente tiene que arrepentir de su pecado y creer en Cristo. No creer en mí, no creer en esta iglesia, no creer en pastores, no creer en personas. Creer simplemente en el Hijo divino de Dios. El Salvador, el Cristo, el Señor. Y si se arrepiente de su pecado y cree en Él, si lo recibas, vuelve y termino con esto, vuelve a Juan 1:12. Juan 1:12. Comencemos con el versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos, aquí habla de los judíos por lo general, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Padre envió al Hijo por amor, pero el Hijo tiene que ser recibido como un regalo. Rosemary, si yo quiero regalarte este micrófono, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibirlo. Cristo es el regalo de Dios a la humanidad.
Pero para que un regalo pasa del mano del que da al que es dado, ¿qué tiene que suceder? Y la manera de recibirlo, el regalo de la salvación, el regalo de Cristo, es creyendo en Él. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios y somos hechos, convertidos en hijos de Dios. Simplemente recibiendo el regalo de salvación que Dios ofrece. Pero se recibe no haciéndose parte de esta iglesia, no creyendo en un hombre, sino creyendo solamente en Cristo. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio, la bendición de estar aquí para celebrar en este día 24 la encarnación de Cristo, el nacimiento del Cristo humanado. Y, Señor, tenemos gozo, Señor, en esta mañana. Regocijamos, Señor, en la verdad de su palabra, que nos ha nacido en la ciudad de Belén, el Salvador, que es Cristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por su amor para con nosotros. Somos dignos de muerte, dignos de condenación, pero en su gracia, su misericordia, su amor y su beneplácito, Señor, usted determinó que quería salvarnos, Señor, enviando su Hijo, nacido de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, si hay alguien aquí presente en este día que esto no es una realidad en su vida personal todavía, Señor, que hoy sea el día de la salvación. Que Cristo nazca en su corazón hoy día a través de la fe en Él, Señor. Pedimos, Señor, que los bendiga. Pedimos, Señor, que si hay alguien a través de las cámaras, Señor, que no te conoce, Señor, que hoy se rinde a Cristo en fe y arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por su amor, por su bondad. Gracias, Señor, por el regalo, la gracia, el don de la salvación que es dado a todo aquel que cree en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.